Ahora, en aquel espacio en el que nosotros entramos a canalizar, como les decía, está hecho de historias. En nuestra mente subconsciente, lo que hay son historias. Cuando nosotros nos deshacemos o nos desconectamos de esas historias, es cuando nos desconectamos del centro. Entonces, mientras pongámosle 40 o 50 años atrás, mientras la religión católica era fuerte, teníamos una historia en común que era fuerte, que era la historia que nos daba el catolicismo, o la historia que le daba a cada uno la religión que traía. Pero había una historia que nos hilaba adentro y nos permitía entonces poder entender ciertas cosas siempre desde el filtro de esa historia. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta que hay cosas en esa historia que no calzan y no encajan con las experiencias que empiezo a tener, por ejemplo, empiezo a tener sueños premonitorios y la iglesia me dice, no, eso no puede ser, no encaja. Entonces tengo que empezar a buscar soluciones distintas. Cuando digo, no, es que yo veo cosas y tengo percepciones de gente dentro de mi casa y la iglesia me dice, no, está psiquiátrico, no encaja mi historia de lo que me está pasando, de mi experiencia, con la historia que me están contando. Entonces necesito empezar a buscar historias distintas para poder enganchar en eso. Y parte importante del regalo que tenemos como seres humanos que vivimos en esta época del tiempo es que tenemos la posibilidad de tener historias propias, únicas dentro de nosotros, que antes nunca habíamos tenido la capacidad de tener, porque todas encajaba o tenía que encajarse forzosamente a la historia que la iglesia decía. Entonces ahora tenemos la capacidad de decir, sí, yo veo cosas, sí, yo siento, sí, yo puedo sanar con las manos, sí, yo puedo efectivamente canalizar a seres de otras dimensiones. ¿Sí? Esas cosas antes no las podíamos decir, ahora tenemos ese permiso. Sin embargo, lo que ha ido pasando es que así como hay personas que nos damos ese permiso, también hay personas que no se lo dan. Y ahí es donde está el tira y afloja de este momento del tiempo. Entre cuánto permiso nos damos para tener una historia interna que sea un mito propio de cómo yo llegué al lugar donde estoy y de cómo entonces comparto eso con otras personas. Una de las cosas que suele suceder cuando las personas canalizan espontáneamente, ¿sí? sin ir a una clase todavía, sino que porque simplemente sentí que tengo que escribir algo o me están diciendo cosas, es que empiezan a responder una de dos preguntas, que es ¿cómo llegó mi alma a encarnar? O ¿cómo se creó el universo donde vivo? Si a ustedes alguna vez les pasó que empezaron a canalizar espontáneamente, revisen sus primeras canalizaciones o revisen cuáles son las primeras visiones que tuvieron y lo más probable es que encuentren que es una de esas dos preguntas la que se está respondiendo. Porque lo que hace el espíritu en su sabiduría infinita es entregarnos la capacidad y la posibilidad de que nosotros, en el instante en el que estamos, podamos ver la historia y el mito que necesitamos para funcionar en el espacio donde estamos, donde nacemos, donde estamos vivos. Cuando nosotros logramos hacer eso, tenemos un súper buen camino recorrido como para poder llegar a tener ese contacto con nuestro ser interno, con nuestro yo superior, con nuestra alma, con nuestro maestro interno.